En esta ocasión vamos a trabajar nuestra simulación para las propiedades de los gases a través de las simulaciones de la Universidad de Colorado, simulaciones PET. En este vínculo ustedes van a poder encontrar la simulación en HTML y vamos a iniciar. Ingresamos a la simulación y lo que nos encontramos son cuatro opciones. En este caso vamos a dar clic en la simulación donde dice propiedades de los gases y vamos a seleccionar la parte de ideal. Nuestra pantalla consta de una cámara en la cual nosotros vamos a poder modificar las variables, en este caso volumen, temperatura, presión. Vamos a poder hacer modificaciones. En esta parte está el indicador de la presión. Podemos modificar la manera en que nos muestra. Podemos seleccionar Kelvin o grados centígrados. En la parte derecha tenemos el indicador de presión, que puede ser expresado en atmósferas o en kilopascales. Los elementos que aparecen en esta parte y en este punto son partes que nos van a permitir, en primer lugar, aperturar la cámara. Y de este lado es como si fuera un pistón móvil. Nos va a permitir incrementar o disminuir el volumen disponible. Además, en la parte inferior, donde se encuentra un pequeño balde, tenemos la posibilidad de nosotros incrementar la temperatura. Seleccionamos sin soltar, levantamos el botón para incrementar la temperatura o bajamos el botón sin soltarlo para disminuir la temperatura. En este apartado nosotros tenemos la posibilidad de introducir a este volumen dos tipos de partículas o dos tipos de elementos. En este caso, damos clic en la sección, en el signo más de partículas y nos genera básicamente dos tipos, que es partículas que la simulación las etiqueta como partículas pesadas o partículas ligeras. En este punto o en este apartado podemos nosotros seleccionar la cantidad de partículas que queremos que ingresen de cada uno de los tipos mostrados al interior de nuestro compartimiento o nuestra cámara y podemos seleccionar si nosotros observamos, clic en la flecha indicada, en esta flecha, por default manda 50 pelotitas, 50 partículas de este tipo. Si yo hago el mismo procedimiento, abajo, por default, manda 50 partículas del tipo ligero. Observamos aquí como a manera de prueba inicial qué es lo que está sucediendo, ¿no? Las partículas están en movimiento aleatorio, eso porque es un gas, la temperatura son 300 Kelvin o equivalentemente 27 grados centígrados. Aquí lo podemos observar. Y en este momento no mantenemos constante ninguna de las variables, ni presión, ni volumen, ni temperatura. Las tres pueden cambiar. Yo puedo seleccionar la casilla, habilitar la casilla del ancho para indicar cuáles son las dimensiones horizontales de la cámara o el volumen en el cual se encuentran los elementos. De igual manera puedo seleccionar habilitar un cronómetro si quiero llevar el control del tiempo en el cual yo analizo los fenómenos. Y también puedo colocar lo que se llama un contador de colisiones. Es un contador de cuántos choques existen entre las partículas en general que están aquí habilitadas, ¿no? Que están introducidas en mi volumen. Entonces lo que yo puedo hacer es aquí, por ejemplo, disminuir el número a través de este botón o este botón. Puedo disminuir el número para que el siguiente ingreso de partículas sea en menor número que lo que viene por default. Entonces yo voy a poner 7. Fíjate, aquí dice son 7 partículas de cada uno y automáticamente observamos que de este lado ya se redujeron la cantidad de pelotitas de los colores correspondientes. De esta manera nosotros vamos a poder incluso agregar más partículas. Esto, insisto, fue el ingreso inicial de las partículas. Y si yo quisiera ingresar más, puedo seleccionar este punto, este elemento, que es como si fuera una bomba o un elemento para ingresar aire, vamos a llamarlo así. Ingreso y de igual manera ingreso 57, ¿sí?
yo puedo reducir y dejar en cero, ¿no? De la misma manera, cero, por default marca 50, ya podría poner una y una, por ejemplo. Si yo vuelvo a hacer este procedimiento, agrega 50 por default, ¿sí? Agrega 50 por default. Si me pongo acá, o sea, al seleccionar este punto, fíjate que habilite la casilla de en rojo o naranja y el cambio de color, el elemento que ves aquí. Entonces automáticamente también yo puedo hacer este agregado y por default por cada ocasión que tú agregas, ya sea a través de este elemento o a través del botón que aparece aquí a la derecha, vamos a poder agregar de 50 en 50 o de retirar 50 en 50, como se puede observar. ¿Ok? Fíjate, de 1 pasa a 51, 101, 151 y así sucesivamente. Podemos retirar de 50 en 50. Esto es cuando no dejamos nada constante. Aquí yo puedo modificar el volumen. ¿Sí? Vamos a agregar 50 y 50. ¿Sale? Y vamos a disminuir, por ejemplo, el volumen. No dejo absolutamente nada constante y puedo disminuir aquí el volumen. ¿Sí? Puedo subir la temperatura. Observamos que la temperatura era 27, ya está en 83. La presión no se está modificando. Puedo cambiar aquí para que se visualice en kilopascales o en atmósferas, como desee. Puedo reducir la temperatura. Observa cómo pasó a una temperatura de -8. Puedo seguir bajando la temperatura. La voy a dejar, por ejemplo, en -100, alrededor de -150. Voy a reducir el número de partículas, por ejemplo a 30, aquí también a 30, para que observes el comportamiento, qué pasa con la presión. Observa qué va pasando con la presión, qué va pasando con, si yo modifico, por ejemplo, el volumen, lo hago más grande, fíjate qué pasó con la presión, qué pasó con la temperatura, o incluso yo podría hacer que el sistema del volumen salgan partículas o salgan elementos materiales. ¿Sí? Puedo subir la temperatura aquí un poco. Estoy subiendo la temperatura. ¿Okay? Y voy viendo qué está pasando con la presión. Observa la presión que está pasando cuando se están liberando, están saliendo del sistema los elementos. ¿Sí? Entonces yo puedo reducir el volumen aquí todavía más. Fíjate cómo cambian las variables, ¿no? Cómo cambian las variables, cómo cambia la temperatura. Voy a cerrar el sistema. Aquí lo voy a dejar. Y voy a reducir, o voy a dejar 10 también del otro color. Y ahora voy a dejar volumen constante. Fíjate que cuando habilito esta casilla, la posibilidad de cambiar el volumen no está presente. Pero sí puedo cambiar, por ejemplo, la temperatura. Pongo calor. Aquí está. Cambia la presión. ¿Sí? De igual manera, aquí podría habilitar el sistema para que salga masa del sistema. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede cuando voy a agregar un poquito más de partículas? Y voy a reducir la temperatura. Fíjate qué está pasando ahí con la presión. Ahora voy a dejar fija la temperatura. La temperatura no va a poder cambiar. Lo que voy a poder cambiar va a ser el volumen. Y la presión de cómo cambia. De igual manera, si agrego más masa, más partículas, observa los cambios en la presión. La temperatura se mantiene fija, que fue lo que dejamos a través de la habilitación de esta casilla, con el mismo valor. Puedo reducir el volumen y fíjate qué va a pasar con la presión. La temperatura es fija, esa no va a cambiar. Observa la presión. Dado que T no puede cambiar, el balde donde lo podíamos mover, agregar, quitar, se deshabilita. ¿Sí?
pasa cuando yo selecciono esta casilla? ¿Sí? Si yo libero este espacio, ¿sí? Fíjate, la presión se supone que debe de quedar fija. O sea, la presión queda fija aquí. Si yo habilito esta, la presión queda fija. Y solo me permite quitar o poner partículas, ¿no? Entonces aquí sí puedo poner calor. Ok, voy a poner la presión. Vamos a ver qué pasa con la presión. Ahí se nota. La presión se mantiene fija. Si yo subo la temperatura, se debe de expandir, debe de cambiar su volumen, ¿no? Para mantener la misma presión. Si yo bajo la temperatura, el volumen se contrae para mantener la misma presión. Es claro. Ahora, ¿qué pasa si esto es bajando, dejando la presión constante, pero pudiendo cambiar el volumen? ¿Ok? O sea, dejando la presión constante y cambiando el volumen. Fíjate bien, puedo mover temperatura también. Ahora, ¿qué pasa si habilito la siguiente casilla? Dice, la presión se va a mantener constante, los 42.3 atmósferas se van a mantener, pero no voy a poder cambiar la temperatura. Sí, lo que voy a poder cambiar es el volumen. O sea, yo no voy a poder cambiar por mí la temperatura, sino que yo puedo cambiar el volumen y automáticamente la temperatura cambia cuando yo cambio el volumen. ¿Sí? O sea, se mantiene la presión fija y puedo cambiar. Yo manipulo el volumen y en consecuencia se mueve también la temperatura. ¿Ok? Yo manipulo volumen y se mueve en consecuencia la temperatura. ¿Ok? Pues bueno, esa sería la aplicación del funcionamiento. Aquí también dice ahí tenemos un cronómetro, un contador de colisiones y esa sería la manera de utilizar los botoncitos de nuestra simulación para las propiedades de los gases ideales. Nosotros paramos la simulación dando clic en el borrador aquí y con eso podríamos volver a generar nuestra simulación o presionar el botón de este lado, dar reiniciar. Con eso podríamos, insisto, modificar las condiciones como originalmente se encontraba la simulación. Espero que sea de utilidad para ti. Agradezco tu atención. Nos vemos en un próximo video.